¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles en este día, domingo 27 de septiembre. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre por la gracia de Dios. Una nueva lección que estará basada en el libro de Marcos. Sin duda el Señor tiene aquí alimento para nosotros en los próximos 3 meses que vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo para estar espiritualmente pues más fuertes, crecer en ese conocimiento y en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Voy a desarrollar el estudio de la lección este día con mi hermana Lorena Zazueta, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, pastor, es una bendición el estar otra vez aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de la televisión. Sean todos muy bendecidos con esta lección. Amén. Así es, la hermana Lorena Zazueta. Se nos había ido pues por mucho tiempo, no la habíamos tenido aquí con nosotros, pero Dios la trajo de regreso. Amén. Aquí a nuestro ministerio. Amén. Y estamos muy agradecidos de que esté otra vez aquí ayudándonos. Gracias, pastor. Como lo hizo siempre. Gracias. Y aquí tengo también a mi hermano Manuel. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bendecido en esta oportunidad por que Dios nos ha ido guiando siempre por el camino y no dudamos que su presencia en esta hora será de gran bendición para nosotros como también para todas las personas que nos están mirando a través de estos medios y de todas las plataformas por las cuales este mensaje puede llegar a muchas almas. Amén. Para salvación en Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos aquí en la iglesia de Fairfield, Texas, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día. Mis hermanos se congregan acá y con ellos estaré desarrollando el estudio. No vamos a hacerlo sin antes orar. Así que, hermana Lorena, ¿quiere usted orar? Será una bendición. Amado Jesús, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. En esta hora del día, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda dirigir esta lección que será sin duda alguna de gran impacto para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y para aquellos que apenas están conociendo de esta verdad presente que es tan importante en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que al ir hablando sea tu Espíritu Santo quien dirija nuestras palabras y que esas palabras puedan ser de bendiciones, Señor, para muchas personas que están escuchando. Quédate con nosotros hoy porque te lo pido y te lo ruego en tu nombre. Amén. 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 Quisiéramos comenzar hablando un poquito acerca del autor de este Evangelio de Marcos. Su nombre, pues lo conocemos como Marcos, pero realmente su nombre era Juan. Marcos era el sobrenombre. Él no fue uno de los 12 apóstoles. Y sin embargo nos va a contar sobre Jesús, sobre la vida de Jesús. Nos va a hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Cómo Él puede decirnos todo lo que trae la lección si no fue uno de los que anduvo con Jesús, no estuvo personalmente con Él como apóstol. Bueno, es porque Él trabajó a la par de Pablo, que tampoco anduvo con Jesús, pero trabajó también a la par de Pedro. Se dice que él era un intérprete del apóstol Pedro y que fue de Pedro quien adquirió todo lo que él supo en relación con Cristo. De manera que se dedicó a escribir este evangelio. Es interesante que de los 4 evangelios que contiene la Biblia, el de Marcos es el primero. Es el primer evangelio que se escribió. Y es algo importante también de destacar de cómo este personaje Dios lo usa para escribir acerca de Cristo. Primero porque fue en su casa donde los apóstoles estuvieron reuniéndose después de la ascensión de Cristo. Allí, en el aposento alto de su casa, ahí se llevaban a cabo las reuniones y allí él de alguna manera tuvo ese contacto con los apóstoles. Cabe también mencionar el hecho de que, impresionado por el Espíritu Santo, un día quiere irse
junto con Pablo y su tío Bernabé, como misionero. Ya algunos conocen la historia, que cuando sintió que la situación no era muy fácil, esa de ser misionero, con los diferentes obstáculos que se presentaron, regresó a casa. Y posteriormente, cuando otra vez quiso ir, Pablo dijo: no, hoy no vas porque nos dejaste solos, te regresaste. Bernabé insistió de que se le diera una oportunidad, pero Pablo no quiso. Ya después nos damos cuenta por la historia que Bernabé de todas maneras lo lleva. Y entonces ahora Marcos verdaderamente se identifica con la misión del Señor y llega a ser un misionero, uno de los pioneros del cristianismo, tan valioso que más tarde Pablo dice: tráiganmelo, porque Pablo vio que le era útil en el ministerio. Y así nosotros tenemos como antesala lo que es este personaje del Evangelio de Marcos, es decir, Juan Marcos. Habiendo visto esto, vamos entonces a la primera lección de hoy, que tiene por título El inicio del Evangelio de Jesucristo. La primera lección de este trimestre, el inicio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Marcos, hermana Lorena, nos introduce a Jesús y su ministerio aquí en la tierra? Bueno, es interesante de cómo él nos introduce, porque él no empieza a hablar de sí mismo o introducir otras historias. Él inmediatamente va al punto, porque ese era el temperamento de Marco. Era un hombre vivaz, era muy organizado, narraba sus cosas de manera cronológica, pero la primera cosa con que él empieza es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros vemos ahí Marcos 1:1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Marcos, al empezar con Cristo, al reconocer a Cristo, está dándole todo el crédito a Él. Reconoce a Cristo como el Mesías, el que realizó todos los milagros y todas las cosas que Cristo realizó en esta tierra. Lo realizó porque había un poder especial que venía de su Padre hacia Él. Entonces, lo reconoció también como un hombre de acción. ¿Cómo sabemos que lo reconoció como un hombre de acción? Porque si nosotros leemos el Evangelio de Marcos 10:45, para hacerlo más rapidito, dice aquí Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús traía una misión, y su misión no era que lo vinieran a servir como rey. Él vino a dar ejemplo de cómo nosotros deberíamos de servir a otros que necesitan de saber de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Entonces, podemos ver que Marcos lo introduce como un hombre de acción, como un hombre que vino a servir y no ser servido. Amén. Y como hermano Manuel nos dice Marcos en el versículo de memoria acerca del tiempo cuando el Señor inicia su ministerio. Hermano, el apóstol acá es bien enfático en señalar que el tiempo se había acercado. Un tiempo en el cual había que acudir a un arrepentimiento sincero. Porque el versículo de memoria leemos que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí nos da una enseñanza. A través de las Escrituras nos damos cuenta de que así como en ese tiempo Él hizo un llamado al arrepentimiento, hoy también el Señor, a través de su palabra, nos invita a que acudamos a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Interesante, hermanos, que Marcos se esfuerza en presentar a Jesús como lo que era, el Mesías. Pues dice que vino a Galilea
predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que el Mesías llegara. Todos los que oyeron a Jesús decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, todos comprendieron de que Él se estaba allí presentando como el Mesías. Amén. Y Marcos dice que Jesús, en esa presentación de Él como Mesías, de una vez le dijo al pueblo que se arrepintiera y que creyera en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación que Él traía. Así nosotros vemos que cuando las profecías tienen que cumplirse, se cumplen, ninguna de ellas falla en cuanto al tiempo, porque Dios todo lo tiene debidamente programado, calendarizado, y en el tiempo que tocaba venir, Jesús apareció. Así Marcos entonces presenta a Cristo como el Mesías. Ahora, hermana Lorena, según la declaración del don profético que sigue ahí después del versículo de memoria, ¿cómo Él se presentó? Porque decir yo soy el Mesías, en la mentalidad de los que le oyeron, pues les resultó un poquito contradictorio cuando le vieron. ¿Qué dice el don profético? Aquí dice, no hubo despliegue de armas, ni se hicieron pedazos las puertas de la prisión, pero la curación de los enfermos, la predicación del Evangelio, la elevación de las almas de los hombres, se dieron un testimonio de la misión de Cristo. Amén. ¿Qué le parece? Esto es bastante poderoso, porque si vemos ahorita muchos líderes, vamos a decir de iglesias, muchos que se dicen ser profetas o líderes de iglesia, siempre llegan con gran pompa, con muchas vestimentas llamativas, con guardaespaldas, y hablan mucho y dicen mucho, pero no hay nada de acción de parte de ellos. En cambio, Cristo vino de una manera tan suave, tan sutil, con amor, con calidad, con una calidad de amor y de interés hacia el ser humano, y empezó a realizar la misión que Él ya tenía puesta en mente, de venir a enseñar cuál era el camino para que nosotros pudiésemos vencer. Nos enseñó que sí podemos creer en el Evangelio, que es Cristo. Nos enseñó de qué manera nosotros podríamos vencer a través de todas las circunstancias que nosotros podemos pasar en esta vida. Cristo hizo y nos dio, como dice primera de Pedro 2:21, que dice, ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Cristo vino para darnos ese ejemplo de servir a otros, porque realmente hay muchos que necesitan saber de Cristo. Es así como Él se presenta. Sí, allí nosotros miramos que cuando escuchan que Él dice que el tiempo se ha acercado, que el reino de Dios ya está allí, y que pues crean en el Evangelio, pues no miraron, hay una compañía de guardias, de soldados que lo acompañaran, no miraron en Él el libertador del yugo romano que ellos tanto esperaban. Exacto. Sino que miran a alguien humilde, miran a alguien pues desprovisto de todas esas armas, de todo eso que llevan los soldados, y de todas maneras Él dice, yo soy el Mesías, el tiempo se ha cumplido, la profecía ya llegó a su fin. ¿Cuál profecía? La de las 70 semanas, esa profecía donde estaba que Jesús vendría para hacer ese ministerio tan precioso como era el de salvar a la raza humana. Interesante, hermano Manuel, que él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y según la segunda pregunta aquí del día domingo, ¿qué es el Evangelio? Según Romanos 1:16, hermano, es algo muy importante para cada uno de nosotros. En el libro de Romanos encontramos que el Evangelio es poder para salvación. Dice en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí nos damos cuenta de que el Evangelio es poder para salvación, poder para poder identificarnos y poder seguir el ejemplo que Él nos ha dado, que nos permita Él siempre no avergonzarnos, sino que en momentos en que las circunstancias requieran de nosotros, podamos con una fe segura y una confianza puesta en Él, de que el Evangelio nos ayudará para salvación y para ayudar a otros a conocerlo a Él también. Pero interesante que dice que es para todo aquel que cree. ¿Qué le parece esa expresión? Primeramente, quiero volver a reafirmar, el Evangelio son que buenas nuevas. Cuando Cristo llegó a esta tierra, Él era buenas nuevas para esta tierra. Muy pocos lo entendieron, pero muy poquitos. Ahora bien, tenemos que tener bien en claro dos cosas. Con tantos hombres prominentes en el mundo cristiano, predicando del Evangelio de Cristo, se han levantado otros evangelios, ¿cierto, pastor? Que confunden a las personas. Entonces nosotros tenemos que leer y escudriñar las Sagradas Escrituras y tener bien en claro cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Por ejemplo, ahora en estos tiempos hay dos evangelios muy populares, ¿cierto? Voy a mencionar uno de ellos, que es el más popular. Uno de los evangelios que muchos cristianos y la gran mayoría de ellos sigue es el hecho de que muchos piensan o que creemos en Cristo, pero el hecho de creer en Cristo lo piensan de esta manera. Por ejemplo, somos pecadores. No hay nada que podamos hacer en la forma en que nosotros pecamos. No importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos o pensamos, pecados somos y no hay quien nos pueda cambiar. Entonces, muchos cristianos adoptan esa posición que hasta cuando Cristo venga, entonces nosotros vamos a ser transformados. El segundo evangelio, que es en lo cual la minoría es de ciertamente nosotros somos pecadores, tenemos que lidiar con esta naturaleza pecaminosa, pero dice algo bien diferente. Dice que nosotros somos pecadores, sabiendo lo bueno y lo malo, pero deliberadamente nosotros decidimos hacer lo malo porque nosotros queremos. El pecado es una decisión de nuestra mente. Nosotros decidimos pecar. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos que fueron creados perfectos, pero Dios les dio solamente una prueba y ellos conscientemente decidieron hacer lo contrario. Lo único que voy a decir esta tarde es que si nosotros decidimos tomar el Evangelio, la segunda definición, nos estamos añadiendo al Evangelio de Cristo, porque Cristo tiene poder para cambiar nuestros pecados. Si nosotros creemos el Evangelio de Cristo, Él imputa su gracia divina en nosotros, y esa gracia, el hecho de imputar la gracia en nosotros quiere decir, no sé, me corrige pastor si estoy mal, el hecho de imputar su gracia es el hecho de que la perfecta obediencia de Cristo es imputada en nosotros y nuestros pecados son transferidos a Él. Por esa gracia divina es que nosotros empezamos lo que se llama el proceso de santificación. Empezamos a madurar, empezamos a ser cada día más santos y caminando en perfección de Cristo. Ese es el evangelio que Cristo quiere que nosotros adoptemos. Pero miren qué interesante. Marcos dice que Jesús dijo, crean en el evangelio. Y Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para el que cree. Así que notamos que hay una parte que el ser humano tiene que cumplir, y es creer.
Crees, sí. No va a ser poderoso el evangelio en la vida de nadie que si no crea. cree. Primero tenemos que creer. Tenemos que creer, exactamente. Y después de que creemos, entonces ya Cristo empieza a trabajar en nosotros. Exactamente. Y por lo general, cuando uno cree, es porque uno confía. Por ejemplo, cuando decimos, ¿y usted le cree a él? Yo sí le creo. Usted está diciendo que le cree porque le tiene confianza. Entonces, casi siempre en la persona que confiamos, en esa es la que creemos. Cuando Jesús dice, el evangelio llegó, créanlo. Y Pablo dice, esto será poder de salvación para todo aquel que cree. En otras palabras, él está diciendo, para los que confíen en Cristo. Hermanos, nosotros hemos pecado. La raza humana ha pecado. Pero en la medida en que todo pecador confíe en el Señor y le crea, el poder que hay en su evangelio lo va a salvar. Amén. Vamos a mirar el Espíritu de Profecía con 2 notas aquí, a ver cómo nos amplía más el punto. Hermano Manuel, si gusta usted lea la primera cita del Espíritu de Profecía y la explica, y luego vamos a leer la siguiente aquí con la hermana Lorena. Dice en Comentarios Bíblicos, la página 1071, esta misericordia y bondad de Dios es completamente inmerecida. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin méritos o derechos suyos. La justificación es un perdón pleno y completo del pecado. Un pecador es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por la fe. Se le atribuye la justicia de Cristo y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios. En esta lectura que encontramos hay un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando dice que esta misericordia y bondad es atribuida no porque la merezcamos, sino porque fue algo gratuitamente que Dios ya tenía provisto para cada ser humano. Entonces, cuando cada uno de nosotros venimos, como preguntaba el pastor, si usted le cree a él, y nosotros contestamos que sí, es porque tenemos una confianza en que lo que estamos diciendo, esa persona merece que sí se crea en él. Y en esta ocasión, a quien nos referimos es a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, que fue el único que podía liberarnos de la carga del pecado y de la maldición que teníamos de la muerte eterna. Amén. El evangelio entonces tiene que ver con esa justicia, como decía la hermana Lorena, imputada. Es decir, donde el Señor nos perdona de nuestros pecados. La siguiente cita, ¿qué nos dice? La siguiente cita dice, no hay defecto en el plan de Dios para salvar a los hombres. Si el evangelio no es poder de Dios para salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado, sino que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo. Los profesos creyentes no consideran a Cristo como su Salvador personal, sino que lo siguen a bastante distancia. Y eso es bien triste, pastor, porque la Biblia entera nos dice que Cristo es el único medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Pero nosotros lo rechazamos. Nosotros nos enfrascamos tanto en nuestras actividades diarias, en nuestros trabajos, pensando en que nosotros podemos por nuestras propias capacidades llegar a tener éxito en esta vida, pero nos olvidamos de algo más importante, nos olvidamos del éxito de nuestra salvación. Y cuando nosotros nos olvidamos del éxito de nuestra salvación, nos estamos olvidando de lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que cada día en nuestro vivir, nosotros debemos mantener en mente el gran precio que Cristo tuvo que pagar por nosotros para que fuéramos salvos. Amén. Ahora es decisión del ser humano si realmente quiere aceptar esa gracia divina que se nos fue otorgada de una manera gratuita. Recordemos que nosotros, por nosotros mismos, no podremos hacer nada. Dios tiene que obrar en nosotros.
Nosotros tenemos que poner el querer para que esto pueda suceder. Así es. Bueno, así prácticamente la lección este día nos ha hablado de el Evangelio, que es la justicia del Señor acreditada a nuestra vida para que seamos perdonados de nuestro pecado, pero esto solo puede ser posible en la medida en que creamos. Ojalá que entonces, hermanos, nosotros creyéndole a Jesús, vengamos a Él, nos entreguemos, le rindamos nuestra vida y pidamos perdón por nuestro pecado, porque en el Evangelio hay perdón, en el Evangelio hay poder para salvar. En el Evangelio nosotros encontramos que allí está Jesús muriendo por nosotros, está derramando su sangre por nosotros para otorgarnos su perdón. Vamos a orar en este momento y a darle gracias a Dios por su Evangelio, por esas buenas nuevas de salvación. Vamos a arrodillarnos, ¿sí? Me gustaría Claro agregar que sí. algo más. Me llamó la atención y lo encontramos en el libro de Apocalipsis 22, 13 y 14, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. En Él solamente encontramos esa salvación. Amén. Solamente en Él podemos tener esa bienaventuranza de ser bienaventurados y lavar nuestras ropas en la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Amén. Que el Así Señor nos es. pueda bendecir en esta oportunidad, en esta mañana, y que cada día podamos comprender que solamente a través de Cristo podemos alcanzar esa salvación que tanto anhelamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a rodearnos para orar. Te damos gracias, Padre, porque viniste a este mundo en el tiempo que tenías que venir, en el Amén. tiempo preciso, y viniste, Señor, con ese Evangelio tan poderoso que ha hecho posible el perdón de nuestros pecados, ese Evangelio que por tu gracia y por tu amor trae las nuevas de salvación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque llegaste en el tiempo propicio. Amén. Ahora te pedimos que nosotros busquemos siempre, Padre, creer en ti, que nosotros veamos en ti siempre a ese Salvador, a ese Mesías esperado, Amén. que nosotros, oh Señor, podamos también amarte, servirte, obedecerte, agradarte en todo, Señor, por cuanto tú eres nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por este grande regalo que nos has dado en tu Evangelio. Gracias, Señor, por la salvación. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu